este video vamos a revisar lo que es un transistor de efecto de campo, mejor conocido como FET, por sus siglas en inglés, así como sus características generales, principios de funcionamiento y aplicaciones. Primero comencemos por recordar qué es un transistor. Un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor producto de la interacción de un material tipo P con un material tipo N, que nos entrega una señal de salida en respuesta de una señal de entrada. Ahora bien, lo que le da nombre a este tipo de transistor es que utiliza el campo eléctrico para controlar un canal que transporta un solo tipo de carga, o sea, es unipolar. Dicho de otra forma, el semiconductor se verá excitado por el campo eléctrico y formará canales con electrones o huecos dependiendo del dopado. Y te preguntarás, ¿cómo es que se logra esto? ¿Cómo es que el campo eléctrico puede controlar el comportamiento del semiconductor? Bien, vamos a tratar de ilustrar esta cuestión. Comencemos por una fuente de alimentación, que en el negativo tiene conectado un tipo de metal, aluminio por ejemplo, y en el positivo conectaremos un material semiconductor de tipo P. Es decir, que como elemento mayoritario tiene huecos, lo que hace un semiconductor positivo. Entre ellos colocamos un aislante, óxido o polímero. Nosotros al colocar voltaje en la fuente, los electrones del metal serán repelidos, empujándolos hacia el aislante, al mismo tiempo que en el semiconductor los electrones se ven atraídos por el positivo de la fuente, y los huecos se acumulan en el lado aislante. Cuando se alcanza cierta tensión en la fuente, el campo eléctrico generado logrará unir las partículas con la suficiente fuerza para crear un canal que permita conducción de corriente eléctrica. Bajo este principio, los FET pueden operar de dos modos, generando estos canales, o por el contrario, si los canales ya están establecidos por procesos físico-químicos de fábrica, hacer que el principio de efecto de campo destruya el canal por la repulsión que genere el campo eléctrico. Ahora que hemos comprendido su principio de funcionamiento, hagamos una comparación entre el transistor FET y un transistor BJT. La principal diferencia entre ellos es que el BJT es bipolar, es decir, se compone de dos uniones entre materiales P y N, ya sea PNP o NPN, mientras que el FET es unipolar. Solo existe una unión, en el caso del transistor de efecto de campo de unión o JFET. Puede ser de canal N o de canal P, que es el camino entre la fuente y el drenaje. En segundo lugar, tenemos que el FET es controlado por voltaje y el BJT es controlado por corriente. Es decir, la señal de salida en el primero depende del voltaje inyectado en la compuerta y el segundo depende de la corriente aplicada en la base. En cuanto al uso de estos, el BJT es usado en aplicaciones de baja intensidad y de alta ganancia, como lo son los amplificadores. El FET es usado en la fabricación de microprocesadores, ya que trabaja con bajos voltajes, es fácil de fabricar y su disipación de calor es baja. En comparación con los transistores de unión bipolar, tienen la ventaja de tener una impedancia de entrada muy elevada, generan menos ruido y son más estables con la temperatura. En cuanto a las desventajas, tenemos que presentar una linealidad y respuesta en frecuencia muy pobre, además de que se puede dañar debido a la electricidad estática. Recapitulemos un poco y resumamos las características primordiales de los transistores de efecto de campo. El campo eléctrico se controla por flujo de las cargas. El flujo de portadores es tipo único, es unipolar, solo transporta o huecos o electrones. Son dispositivos gobernados por tensión. También son dispositivos con tres terminales o pins, independientemente del tipo que sean, compuerta, drenaje y fuente. La operación de un FET de canal P es complementaria a la de un FET de canal N, lo que significa que todos los voltajes y corrientes son de sentido contrario. En cuanto a sus principales funciones de aplicación, tenemos que pueden ser usados como resistencias controladas por tensión. Esto cuando nos encontramos en la región óhmica que revisaremos a continuación. Amplificadores de corriente, más eficientes para este propósito que los BJT, debido a su alta impedancia de entrada. Como fuentes de corriente, cuando nos encontramos en la región de saturación. Y como interruptores lógicos, siendo esta última la más importante y más usada. Dediquémonos ahora a lo referente a las zonas de funcionamiento de un FET.
Un FET tiene tres regiones en las que trabaja en función de la diferencia de tensión existente entre la compuerta y la fuente. Sería el voltaje B, gate source, las cuales son la región óhmica, la región de corte y la región de saturación. Como se dijo anteriormente, en la región óhmica el transistor se comporta como una resistencia variable, que depende de la diferencia de potenciales entre la compuerta y la fuente. En la zona de saturación, el transistor amplifica y se comporta como una fuente de corriente, también dependiente del voltaje VGS. Y por último, en la zona de corte, la intensidad de drenaje es nula, cuando la corriente del drenaje es igual a cero. Al funcionar como interruptores, los FET alternan entre la zona de corte y la saturación, entre apagado y encendido. Algo importante a mencionar es que la curva característica cambia con el tipo de FET. Esta en particular es la de un JFET. Y por último, revisemos los símbolos gráficos de los transistores de efecto de campo. Hay dos variantes, dependiendo del canal que utilizan. La imagen a la derecha ilustra el símbolo para un FET de canal N, y la imagen de la derecha el símbolo para un FET de canal P, donde G es gate o la compuerta, la D es de drain, drenaje, y la S es de source o fuente.